Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar la clase de análisis de regresión y correlación en el marco del redictado de Estadística 1. Gracias, Luciana, por el saludo. Bien, a ver. Le comparto la pantalla. Les quería comentar que antes de empezar la clase me llegaron algunos mails, no muchos, pero algunos, donde me pedían que le comparta las clases de video que ya habíamos subido. Obviamente los videos están en la plataforma y no sé por qué, no sé si hay alguien presente que tuvo ese inconveniente o es alguien que no viene a clase. A ver si me puede escribir o puede hablar. Hola, profe. A mí me pasó, quise entrar a ver el video y me dice pues, solicitarle que te permitan ver el video y entonces se envió un correo, supongo, pero Sí, no pude verlo al video. eh, fíjate si tenés tiempo ahora un ratito hasta que yo me empiece a compartir la pantalla. Fíjate si podés acceder porque eh, hay tres perfiles de edición y yo le había puesto lo que son alumnos. Y hay una edición más amplia que es compartir para todos. Fíjate si lo puede hacer y avísame antes que empiece la clase, ¿vale? Hola, buenas tardes, profe. A mí me Hola, pasó lo mismo que a mi compañera. bien. Intenta ahora, porque yo anoche, si no recuerdo mal anoche, creo que cambié el perfil, porque por ahí, obviamente, cuando cada uno entra, me sale un video o un mensaje en forma automática. Pero no debería pasar. O sea, lo que yo vi es que lo pueden descargar al video. O sea, que le dé la opción de verlo online o de descargarlo, pero no le deja acceder directamente. Bueno, mientras me responde, voy a ir. Profe, Sí, claro, cuando yo quería ver el video, no me permitía. Tenía que pedir, tenía que enviar la solicitud. y ahora, Ahora no sé si es porque lo aprobaron, pero ahora sí lo puedo ver, pero antes no lo podía ni ver bueno, ni yo le cambié descargar. anoche el perfil, por eso quería que ustedes consulten. O sea, no tenés restricciones para verlo ahora. No, ahora no. Bien, bien. Bueno, es un tema de configuración. Yo por ahí no sé cómo lo ven ustedes, pero la idea es que lo puedan ver online o lo puedan bajar si quieren. Pero bueno, ya está, ya. Gracias, señorita. Empezamos la clase. Este tema de análisis de regresión y correlación es un tema ampliamente utilizado, inclusive en la profesión. Y como yo ya le dije el primer día de clase, estadística es una disciplina transversal. ¿Qué significa? Que nosotros acá estamos estudiando estadística para las ciencias económicas en particular, pero lo podemos hacer un poco más amplio para las ciencias sociales, para la ciencia de la salud y cualquier disciplina que nosotros queramos aplicar los conceptos. Por eso le decía que estadística es una disciplina transversal, también en ingeniería, en agronomía, que también en ingeniería agronómica, digamos, en cualquier disciplina, estamos hablando de los mismos conceptos. Bien, el análisis de regresión
tiene por objetivo hacer predicciones. Y el análisis de correlación es medir el grado de asociación de las variables. O sea, son dos tipos de análisis que arrancan de cosas distintas y terminan en lo mismo, digamos, al final. Eh, Ustedes, si por ejemplo leen el libro de Berenson, Berenson hace el análisis de regresión, eh, donde, bueno, a medida que van avanzando, van viendo algunas cosas previas, muchos cálculos, muchas fórmulas que ya vamos a ir viendo durante la clase. En cambio, el libro de Newbold empieza con el análisis de correlación, pero yo le quería marcar los dos tipos de análisis que en realidad no son opuestos, sino arrancan de objetivos distintos, pero comparten toda la teoría, toda la demostración y demás. Pero los objetivos son distintos. Ya vamos a ver cuándo se hace una predicción y cuándo medimos el grado de asociación de la variable. Este estudio es una técnica estadística para investigar y modelar las relaciones entre las variables. Ya lo comenté recién, numerosas aplicaciones en la regresión, en cualquier campo, incluyendo economía, administración, etc. De hecho, puede ser que el análisis de regresión sea la técnica más usada, que también ya se las comenté. Ya vamos a empezar a ver los conceptos, la fórmula, etc. El modelo es con un regresor X, que es la variable independiente, que tiene una relación con una respuesta Y, que es la variable dependiente. El modelo sería el siguiente. Quiero ver si tenía puntero láser. A ver, esperen un segundito. Bien, creo que se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Espero sí, chico. Sí, Lupe. Bueno, dale. Eh, este sería el modelo. Es importante que nosotros manejemos bien la terminología, lo que son modelos, el modelo estimado y la ecuación. ¿Ok? El modelo, que es el modelo poblacional, sería este. Y sub i va a ser igual a un promedio de i dado un x determinado más un error que le llamamos epsilon sub i. Y esto, el promedio, lo podemos expresar como beta 0 más beta 1 por xi, más el error que es lo que tenemos acá. ¿Ok? ¿Qué es beta 0? Es la ordenada al origen. ¿Y qué es beta 1? Es la pendiente. Esto si lo tomamos conceptualmente de lo que sería una ecuación de tipo lineal. Ambos son constantes desconocidas y el error es un componente aleatorio. Beta 1 y beta 0 son coeficientes de la regresión. La interpretación de los coeficientes es beta 1 es el cambio en la media de la distribución de I por un cambio producido en forma unitaria de X. O sea, cuando yo aumento una unidad de X, hay un cambio promedio
en Y. Y beta 0 es la respuesta media cuando X es igual a 0. Si no incluye el 0, el beta 0 no tiene una interpretación práctica. Y ahora el error tiene una distribución normal, cuya media es 0 y su varianza es sigma cuadrado de epsilon sub i, y este valor es constante para todos los x sub i. Los términos del error son variables aleatorias. Nosotros en estadística la simbolizamos como BA, variable aleatoria. La media del error ya habíamos comentado que era 0 y la varianza es sigma cuadrado, y esta sería una gráfica de dispersión como ejemplo, ¿sí? La esperanza del error, o sea, estamos hablando acá del error exclusivamente, de este error que es aleatorio, ¿sí? Y que tiene distribución normal con promedio de media igual a 0 y varianza sigma cuadrado del epsilon sub i constante para todos los valores. Bueno, ese error tiene una esperanza de 0 y la esperanza del error al cuadrado es sigma cuadrado para i igual a 1 hasta n. Y la esperanza del error, esto estábamos hablando de la correlación, o sea, la esperanza del error de la observación I y de la observación J es igual a 0 para todo I distinto de J. Ahora hablamos del modelo estimado. Y nosotros, para encontrar la ecuación, que es lo que nos interesa, que son los coeficientes de adecuación, vamos a utilizar un método que se llama del mínimo cuadrado, que es lo que vamos a ver en la filmina siguiente. Entonces, el modelo estimado lo podemos expresar como Y sombrero sub i más el error. Y este Y sombrero sub i, que lo expresé acá, es igual a B sub 0 más B sub 1 por xi. Es decir, que si yo reemplazo en este modelo estimado, me queda B sub 0 más B sub 1 por x más el error iésimo, que tiene distribución normal con media 0 y esperanza sigma cuadrado del epsilon sub i constante para todos los valores de x sub i. Y acá tenemos que B sub 0 y B sub 1 son estimadores de beta 0 y de beta 1 respectivamente. Estos errores que yo tengo acá, si lo elevo al cuadrado, lo puedo expresar como las diferencias cuadráticas de Y sub i menos Y sombrero. O sea, de cada valor observado, Y sub i menos el valor predicho, que es el que obtengo con este modelo, ¿sí? Con Y sombrero sub i. Pero yo tengo que buscar, con el método de los mínimos cuadrados, que ese error sea mínimo. Entonces, es la expresión que yo pongo acá, que la distancia cuadrática entre Y sub i, valor observado, menos Y sombrero, que es beta 0 más beta 1 por x, sea mínimo, de d igual a 1 hasta n. Y para ello me voy a usar el método de los mínimos cuadrados, donde voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a tener que hacer un trabajo de derivadas parciales en función de los coeficientes que yo tenga, y de esa manera voy a poder encontrar las incógnitas que yo tengo de ese sistema de ecuaciones, que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para eso, yo voy a definir una función phi cuyos parámetros son beta 0 y beta 1. Y eso va a ser igual a la sumatoria de d igual a 1 hasta n de las diferencias cuadráticas de los valores observados menos los valores predichos.
de los Y sub I menos los Y sub I sombrero. Y ahora yo tengo que Y sombrero era esta expresión. Fíjense que acá como tengo el menos, me queda menos B sub 0 menos B sub 1 por XY. Obviamente, el primer término de esta expresión es el valor observado, Y sub I, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Y ahora, a este sistema, voy a la función phi, voy a hacer una derivada parcial en función de B sub 0 y una derivada parcial de phi en función de B sub 1. En el primer caso, hago la derivada y me queda este que está como potencia, me queda como multiplicando toda esta expresión, entonces me queda menos 2 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de toda esta expresión. Y cuando hago la derivada parcial de phi en función de beta 1, también me queda menos 2 menos toda esta expresión. Pero cuando hago la derivada, como acá estoy haciendo la derivada en función de B sub 1, yo tengo que acá B sub 1 está multiplicado por XY. Entonces me queda esta expresión igual por la derivada de B sub 1, que sería X sub Y. ¿Ok? Y ahora voy a trabajar con una expresión, o sea, a esta expresión la igual a 0. Ahí voy a hacer lo que se llama ecuaciones normales. Y lo que hago es poner esta expresión igual a 0, que sería lo que yo había hecho la derivada. Fíjense que es esta expresión igualada a 0. Y luego voy a hacer esta expresión también igualada a 0. Primero trabajo con esta. Entonces, acá, al igualar a 0, el menos 2 lo puedo eliminar. O sea, divido ambos miembros por menos 2. Y esta expresión queda 1 por todo esto, y acá el 0 dividido menos 2 me queda 0. Entonces queda esta expresión. Y ahora lo que yo puedo hacer es distribuir sumatoria, o sea, la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. Entonces me queda sumatoria de igual a 1 Tn por XY, me queda sumatoria de igual a 1 a n de X sub Y. El B sub 0 es un escalar, es un número, es una constante. Entonces, si yo sumo, si hago la sumatoria de una constante, me queda n veces la constante, o sea, n por B sub 0. Y acá B sub 1 también es un escalar, también es una constante. Y a esto no, esto el X sub Y es una variable que depende de la sumatoria. Entonces, acá voy a hacer la sumatoria de una constante por la variable, es la constante por la sumatoria de la variable. Y esto obviamente igual a 0. Entonces ya distribuí sumatoria. Y acá lo que puedo hacer, a mí lo que me interesa ahora es despejar B sub 0. ¿Y cómo puedo despejar? Divido toda la expresión por n. Entonces me queda esta expresión dividido n. Si a esta segunda expresión lo divido en n, me queda solamente B sub 0. Y si esta expresión lo divido en n, me queda B sub 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de lo X sub Y sobre n, igual a 0. Y acá ya encuentro algo que es B sub 0, que es el estimador de beta 0 del modelo. Y fíjense que acá esta expresión, esta sumatoria de Y sub I sobre n, no es otra cosa que la media de Y. Y esta expresión que yo tengo acá, sumatoria de X sub I de igual a 1 hasta n sobre n, no es otra cosa que la media de X. Pero a mí me interesa despejar B sub 0. Entonces B sub 0 es igual a la media de Y menos B sub 1 por la media de X. Entonces ya encontré una de las incógnitas del sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora bien, vamos sobre esta expresión.
Ahora, la derivada de phi en función de la derivada de b sub 1 que yo ya había hecho, que era esta expresión, ¿ok? Que es la que yo tengo acá. Y entonces, ahora, esto, como está igualado a 0, divido ambos términos con -2, y este -2 se me cancela, y 0 dividido -2 me queda 0. Y me queda ahora la sumatoria de toda esta expresión. Entonces, ahora la sumatoria de una suma es la suma, perdón, acá primero trabajo con el x sub y. Entonces, el x sub y por y sub y me queda y sub y por x sub y, menos b sub 0 por x sub y me queda b sub 0 menos b sub 0 por x sub y. Y menos b sub 1 de xy por xy me queda menos b sub 1 por x sub y al cuadrado igual a 0. Y ahora sí distribuyo sumatoria. Entonces acá me queda, para este término me queda sumatoria de y sub i por x sub i de igual a 1 hasta n. Ahora esta expresión, al aplicar sumatoria, fíjense que acá tengo la constante por la variable. Entonces me queda menos la constante por la sumatoria de la variable. Y acá, idem. Acá b sub 1 es una constante, es un escalar, y esta es una variable elevada al cuadrado. Entonces me queda menos b sub 1 por la sumatoria de la variable al cuadrado, x sub i al cuadrado, igual a 0. Y acá encuentro otra ecuación, pero fíjense que yo a b sub 0 ya sé que era igual. B sub 0 era esta expresión que la acababa de encontrar en la filmina anterior. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazo b sub 0 en esta expresión. Y es lo que hago ahora. Reemplazo en esta expresión b sub 0, que es esta expresión que yo tengo acá. Y ahora lo que puedo hacer es a esto multiplicarlo por la sumatoria. Fíjese que esta expresión que está acá, sumatoria de y sub i por x sub i, la tengo acá, eso no cambia nada. Acá Acá, chico, el 0 este está acá, pero a ver si lo puedo editar. Espérenme un segundito. Ahí está. Ahí entró el 0 aquí. Hacemos control C, grabamos. Ahí está. Bien, retomo. Acá tenía el b sub 0. Entonces, fíjense en esta expresión que tengo acá, el primer término le llamemos de esta suma, es esta expresión. Ahora, el b sub 1 por la sumatoria de la variable al cuadrado, lo tengo acá, eso no cambia, ¿sí? Igual a 0, igual a 0. Entonces, ¿qué hago acá? Acá multiplico la sumatoria de esta variable por esta expresión. Entonces acá me queda x sub i, y fíjense en acá, la media de i no es otra cosa que la sumatoria de y sub i de igual a 1 hasta n sobre n. Y si le multiplico por esta sumatoria del x sub i, me queda sumatoria de x sub i por la sumatoria de y sub i sobre n. ¿Se entiende? Y ahora me queda multiplicar la sumatoria por esta expresión. Entonces, me queda menos la constante por la sumatoria es, o sea, esta expresión por la sumatoria me queda la constante por la sumatoria de la variable al cuadrado. Fíjense en que la media acá no es otra cosa que la sumatoria de x sub i sobre n.
Y si le multiplico x sub i, me queda sumatoria de x sub i al cuadrado sobre n por b sub 1. ¿Ok? Bueno, esto habíamos comentado que no cambia y esta expresión tampoco cambia. Y ahora fíjense que yo tengo acá un término b sub 1 y acá tengo un término b sub 1. Entonces, estos dos no tienen b sub 1. Entonces, esto lo paso para el otro término y puedo sacar factor común b sub 1. Entonces, saco factor común b sub 1 de esta expresión y me queda sumatoria de la variable esta al cuadrado de igual a 1 hasta n sobre n. ¿Está? Y esto que yo tengo acá, me queda, si le saco factor común, me queda la sumatoria de igual a 1 hasta n de esta variable x sub i al cuadrado. Y esto lo pasé para el otro término. Como quiero despejar b sub 1, va a ser lo que está entre paréntesis, va a estar dividiendo esta expresión. Entonces, acá me queda b sub 1, va a ser igual a la sumatoria de x sub i por y sub i de igual a 1 hasta n, menos la sumatoria de x sub i de d igual a 1 hasta n por la sumatoria de los y sub i de d igual a 1 hasta n sobre n. Y toda esta expresión del numerador está dividido por la sumatoria de igual a 1 hasta n de la variable x sub i al cuadrado menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado sobre n. De las ecuaciones 1 y 2 son ecuaciones normales de mínimos cuadrados. Por lo tanto, b sub 1 y b sub 0 son estimadores insesgados mínimos cuadrados de los parámetros beta 1 y beta 0, del modelo respectivamente. ¿Sí? Esto que acabo de explicarle detalladamente es pregunta habitual de examen final o de examen promocional. Demuestre el mínimo, encuentre por mínimos cuadrados los coeficientes de b sub 1 y b sub 0. ¿Está? Así que después lo ven y pasos más, pasos menos, tienen que llegar a qué vale b sub 1 y qué vale b sub 0. ¿Está? Otra forma de verlo a b sub 1, esta forma lo expresa Newbold. Fíjense que acá Newbold empieza haciendo el análisis de correlación. Y acá, fíjense, el b sub 1 va a ser la sumatoria de i de igual a 1 hasta n de los productos cruzados de x sub i versus su media y de los y sub i versus su media. Dividido la sumatoria de los desvíos cuadráticos de x sub i menos su media. Si ustedes miran esta expresión, le ven una carita conocida. ¿Por qué? Porque si yo al numerador y al denominador lo divido por un valor, esta igualdad no cambia. Y entonces si yo a esta expresión, al numerador y al denominador, lo divido por n menos 1, me queda la covarianza de xy y acá me queda la varianza de x. ¿Sí? Esta es la varianza muestral de x. Y otra forma de expresarlo sería la sumatoria de d igual a 1 hasta n de los x sub i menos la media dividido la sumatoria de x sub i menos la media por x sub i y toda esta expresión multiplicada por los y sub i. Y la última forma de verlo a b sub 1 es el r, que es un coeficiente de correlación por el desvío de y sobre el desvío de x. ¿Está? Esa es otra forma de verlo al b sub 1. Fíjense que esta expresión que está acá es la que hace Berenson con el análisis de regresión, porque él no hace la demostración, la que yo hice acá, no la hace Berenson. Berenson le pone la fórmula y ya está, no entra en mucho análisis matemático. Pero digamos, como encuentro acá b sub 1 y b sub 0 por el método de los mínimos cuadrados,
es con el análisis de regresión. En cambio, Newbold determina el B sub 1 y B sub 0 porque él hace el análisis de correlación. O sea, él rápidamente quiere encontrar este valor R, que es el grado de asociación de la variable, que es el objetivo del análisis de correlación. Propiedades de los estimadores. Son combinaciones lineales de las observaciones de Y sub I, perdón. Los estimadores B sub 0 y B sub 1 por mínimos cuadrados son estimadores sin sesgados, o sea, no tienen sesgo, de los parámetros B sub 0 y B sub 1 del modelo. O sea, estos valores que nosotros encontramos son parámetros, o sea, estimadores insesgados de este modelo que yo había planteado de entrada, ¿sí? Y tienen otra característica. La esperanza de B sub 1, que es el estimador que yo encontré, la esperanza de B sub 1 es beta 1 y la esperanza de B sub 0 es beta 0. Ahora, la varianza de B sub 1 es sigma cuadrado sobre el desvío de XX y la varianza de B sub 0 es sigma cuadrado por 1 sobre n más la media al cuadrado sobre el desvío de XX. Los estimadores por mínimo cuadrado son estimadores lineales, insesgados, óptimos de mínima varianza. También el libro de Chow, Análisis Estadístico, lo llama MEI, que le llaman Mejor Estimador Insesgado Lineal. Mejor Estimador Insesgado Lineal. Acá, ¿por qué decimos que es de mínima varianza? Por esto. Yo cuando empecé el método de los mínimos cuadrados, yo dije que los errores, estos errores, tienen que ser mínimos. Y entonces yo tengo que buscar el B sub 0 y el B sub 1 como estimadores de los parámetros beta 1 y beta 0 que sea mínimo este error. Y el método que yo hice, el método de mínimo cuadrado, donde yo encuentro los valores de B sub 0 y B sub 1, me aseguran que esta diferencia sea la mínima. Y como es la mínima, es el mejor estimador insesgado de mínima varianza. El mejor estimador insesgado lineal de mínima varianza. ¿Está claro? Bien. ¿Qué supuesto tiene el modelo de regresión? Normalidad. Requiere que los valores de y estén distribuidos normalmente para cada valor de x. Requiere que los valores de y estén normalmente distribuidos para cada valor de x. Homoselasticidad. Homo significa igual varianza, ¿sí? Requiere que la variación alrededor de la línea de regresión sea constante para todos los valores de x. Hay un gráfico que tiene el libro de Berenson. A ver, hay un gráfico en el libro de Berenson. Acá tengo la variable y, acá tengo la variable x, y yo tengo acá un valor de x sub 1, acá tengo un valor de x sub 2, ¿sí? Y acá tengo un determinado valor y sub i, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? A ver, le voy a cambiar de color, si es que puedo. Color.
Le voy a explicar en esta gráfica la normalidad y la homoscedaticidad. Dice que los valores de Y tienen que estar normalmente distribuidos para cada valor de X. Fíjense que si yo la giro a esta gráfica, es una distribución normal. Y a este otro valor de Y, de X, y los Y también están normalmente distribuidos. O sea, son casi idénticas estas gráficas. O sea, por eso es normal. Requiere que los valores de Y, o sea, los valores de Y, estén normalmente distribuidos para cada valor de X, para este X1, para X2. Y igual varianza dice que la variación alrededor de la línea de regresión sea constante para todos los valores de X. Si yo, por ejemplo, trazaría una línea imaginaria, fíjense que son más o menos paralelas. Entonces quiere decir que la variabilidad de esta curva y la variabilidad de esta curva son iguales, por lo tanto son homoscedaticidad cumplida. ¿Se entiende? Si yo tuviera una gráfica así, por ejemplo, acá tengo un valor de X1, bueno, acá tengo el X, acá tengo el Y, ¿ok? Y acá tengo, por ejemplo, un valor X2, acá tengo un determinado valor de Y sub I. Supongamos acá yo tengo una distribución normal, acá, bueno, hago el valor de X para tener una idea. Supongamos yo acá tengo una distribución normal y acá para este valor de X tengo otra distribución normal. Fíjense que la gráfica es mucho más grande. Si yo quisiera marcar los extremos, fíjense en que acá la varianza va aumentando a medida que aumentan los valores de X. O sea, no hay igual varianza, hay heterovarianza. O sea, varianza distinta para distintos valores de X y entonces eso lo podemos ver gráficamente. O sea, acá hay normalidad, pero no hay homoscedaticidad. En esta gráfica hay normalidad y hay homoscedaticidad. O sea, estas serían las varianzas para cada valor de X distribuido normalmente alrededor de los valores de Y sub I. ¿Se entiende? Independencia del error. La primera filmina hablamos de esta propiedad. O sea, la esperanza del error es cero, la varianza del error es sigma cuadrado. Eh, y la covarianza de los errores para un épsilon sub i y un épsilon sub j tiene que ser igual a cero. O sea, no debe haber correlación entre los datos. Y estos errores tienen una distribución normal con esperanza cero y varianza sigma cuadrado del épsilon sub i constante para todos los valores de xy. Y linealidad establece que la relación entre las variables sea de tipo lineal. ¿Está? Estos supuestos que nosotros acá solamente los nombramos, en estadística 2 lo tenemos que probar. Y entonces acá entramos en la parte de inferencia de la regresión, que no es el objeto de este curso. Por lo tanto, acá los supuestos los conocemos, explicamos su concepto, pero no los probamos. En estadística 2, cuando veamos inferencia, porque básicamente la mayor parte de la materia es inferencia estadística, ahí vamos a probar todos estos supuestos, que lo tenemos que probar, ¿ok? Vamos a borrar esto. Ahí. Bien. Vamos a la otra filmina. Error. Espérenme un ratito. Fíjense que el error estándar de estimación ya lo habíamos visto. Fíjense que esto es
una carita conocida. En realidad ya la vamos a ver seguida. Pero bueno, digamos, esto que está acá, lo que está en el numerador, esta expresión se llama suma de cuadrado del error. O sea que yo puedo decir que el desvío de y dado x va a ser igual a la suma de cuadrado del error sobre n-2 grados de libertad. ¿Sí? Lo vamos a ver en la filmina siguiente, en realidad, a esta expresión. Pero este es un binomio cuadrado perfecto y después de resolverlo me queda esta expresión. Esta expresión es una fórmula de trabajo. Cuando yo tengo poquitos datos, a esto lo puedo hacer a mano. De todas maneras, la calculadora me lo hace, no tienen que trabajar con la calculadora. Pero si tuviera muchos datos, eh, a esto lo puede sacar fácilmente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, por ejemplo, los valores de x, los valores de y, ¿sí? Y luego acá necesitan y cuadrado. Entonces acá hacen y cuadrado y acá sacan la sumatoria de los y cuadrados. Acá necesitan la sumatoria de x y, la sumatoria de y, perdón. Ahí tienen la sumatoria de y acá tienen la sumatoria de x por y. Entonces acá multiplican x por y y acá tienen la sumatoria de los x por y. Como ven, teniendo b sub 1 y b sub 0 ya encuentran rápidamente la suma de cuadrados del error. O sea, con pocos cálculos encontramos esta expresión. Si yo tuviera, como yo le digo, esta es la fórmula conceptual, esta es la fórmula de trabajo. Sea cual fuera, eh, sea cual fuera la fórmula que utilicemos, si son muchos datos, te conviene trabajar con esta, y si son poquitos datos, o trabajan con esta, o también lo pueden hacer con esta. ¿Ok? Descomposición e interpretación de la variabilidad. A la variabilidad la podemos descomponer como la suma de cuadrados totales, que va a ser igual, en realidad, esto es así. Quiero ver si están las letras. Bueno, la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrado de la regresión más la suma de cuadrado del error. ¿Ok? Entonces, la suma de cuadrados totales es la variabilidad de y alrededor de su media. O sea, yo acá en la gráfica tengo la media de y, entonces la suma de cuadrados totales, acá está graficado para un solo punto. Fíjese que este punto es un xy y acá es un y sub i. O sea, este punto es un determinado xy y un y sub i. Y ahí hago el paréntesis. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo una muestra, yo voy a tener muchos puntos en esta gráfica de dispersión. Entonces, por eso es la variación de I alrededor de su media. Y esta es la media. Dice, ¿está? La suma de cuadrados de la regresión es la variación explicada que se atribuye a la relación entre X e Y. O sea, fíjense que la distancia que hay entre un determinado valor y la media de Y
es la suma de cuadrados de la regresión. Esta distancia es para un solo punto, ¿sí? Esta que yo marco acá sería la suma de cuadrado de la regresión para un punto, ¿sí? Y esta es la suma de cuadrados totales, y esto que yo tengo acá es la suma de cuadrados del error. Esta es la suma de cuadrados del error. Obviamente acá está graficado para un punto, pero para toda la nube de puntos. Y acá lo explica, es la variación no explicada que se atribuye a otros factores distintos a las relaciones de X. Gráficamente sería la sumatoria de cuadrados totales, va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de cada valor observado menos su valor promedio, esas diferencias cuadráticas. La fórmula de trabajo sería esta expresión. La suma de cuadrados del error va a ser la sumatoria de d igual a 1 hasta n de los valores observados. Fíjense, este sería el valor observado, menos y sombrero, que esto, la recta, es y sombrero. Esto es y sombrero. La recta que es la que mejor ajusta a esta nube de puntos, ¿sí? Cuya fórmula de trabajo ya la vimos acá, y la suma de cuadrados de la regresión es la diferencia de estas dos, o bien conceptualmente la podemos ver como la sumatoria de d igual a 1 hasta n del valor predicho, o sea, de la recta, menos su valor promedio, y esa diferencia al cuadrado. Su fórmula de trabajo es esta expresión. El coeficiente de determinación se lo denomina R cuadrado. Y el R cuadrado se lo puede expresar como la suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados totales. Y a esta, la suma de cuadrados de la regresión, yo la puedo expresar como la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del error, ponderado por la suma de cuadrados totales. Si distribuyo el denominador en función de sus sumandos, me queda suma de cuadrados totales sobre suma de cuadrados totales, me queda 1 menos la suma de cuadrados del error dividido la suma de cuadrados totales. Y el ajustado es 1 menos R cuadrado por n menos 1 dividido n menos 2 grados de libertad. Los grados de libertad, los n menos 2 se refieren a que tengo dos valores estimados de los parámetros desconocidos que son 2, beta 0 y beta 1. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Yo, profe, perdón, fue sin querer. Bien, bien. Seguimos. Y el coeficiente de correlación es el grado de asociación entre X e Y. O sea, lo podemos obtener de varias maneras. Es el R cuadrado va a ser la raíz cuadrada del R cuadrado, o sea, la raíz cuadrada del coeficiente de regresión, de determinación, perdón, que es el que acabamos de calcular. El R cuadrado es el coeficiente de determinación y el R, coeficiente de correlación, es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. O bien al R cuadrado lo podemos calcular como el desvío de IX sobre el desvío de X por el desvío de Y. Acá, bueno, a ver, la interpretación. Para esto, supongamos que acá me dé un R cuadrado de 0,70. ¿Qué significa? Fíjese que es la proporción de la suma de cuadrados de la regresión respecto a la suma de cuadrados totales. Si ese valor, por ejemplo, me da 0,70, quiere decir que este modelo
en un 70% de la variación de Y está explicada por X. Y el otro 30% no sabemos por qué varía, porque varía por otros factores que desconocemos. ¿Ok? Y el coeficiente de correlación, eh, me mide la asociación que hay entre X e Y. O sea, a ver, esto puede variar desde -1 hasta 1, ¿sí? Cuando el R me da 1, quiere decir que cuando yo aumento un valor de X, aumento un valor de Y en la misma proporción, o sea, hay una correlación perfecta. Si me da -1, quiere decir que la correlación que hay entre X e Y es inversa, pero perfecta, ¿sí? O sea que valores cercanos a -1 hay una correlación fuerte, o valores cercanos a 1 también hay una correlación fuerte. Valores cercanos a 0, la correlación es débil, y acá entre más o menos -0,7 y 0,3, por decir algo, es significativa. O sea, si hay una correlación entre estos valores, -0,7 y -0,3, sería una correlación eh, significativa, lo mismo que para valores positivos, entre 0,3 y 0,7 también sería significativa. Eh, Siempre hay ¿se acuerdan de la covarianza? Yo lo relaciono porque tiene mucho que ver. Cuando yo analizaba la covarianza podría ser positiva, y me está diciendo que ahí cuando yo aumento, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una nube de puntos más o menos así, o sea que me estaría dando una tendencia positiva del Y sombrero, la covarianza va a ser positiva, por lo tanto el R va a ser positivo. Si esto tiene una pendiente de Y o f de x igual a x, o sea 45 grados, va a ser un valor de 1. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una situación como una nube de puntos, más o menos así, y si yo hago la gráfica y esto me da un f de x igual a -x, entonces acá voy a tener una correlación negativa, o sea que me está dando el sentido de la pendiente de la curva, y si fuera un f de x igual a -x, va a ser un r igual a -1. O sea que si la covarianza es positiva, la correlación es positiva. Si la covarianza es negativa, la correlación va a ser negativa. Lo que, cuando yo analizo solamente covarianza, a mí me da el signo de la relación. O sea, aumenta uno, aumenta otro, no sé en qué proporción, pero aumentan los dos. ¿Es fuerte o es débil la relación? No lo sé, pero esa relación fuerte o débil me la da la correlación, ¿sí? Ahora, si la covarianza es negativa, yo sé que cuando uno aumenta, el otro disminuye, pero ¿en qué proporción? No lo sé porque me está diciendo solamente el sentido. Pero cuando yo analizo la correlación y si el R me da negativo, me va a decir valores cercanos a -1 que la correlación es fuerte, y valores cercanos negativo cercano a 0, me va a decir que la correlación es débil, negativa pero débil. ¿Se entiende? Fíjense que cuando estudian Newbold encuentra el R cuadrado rápidamente. O sea que con muy pocos cálculos, Newbold encuentra el R cuadrado y quiere saber si la correlación es positiva, es negativa o no hay correlación. ¿Sí? Y acá vamos a llegar
a cuatro conclusiones importantes que ya en alguna medida por ahí capaz que la vimos. La vimos la semana pasada. Si X y Y son independientes, la primera es, si X y Y son independientes, el R es igual a cero. O sea, si son independientes, la correlación es cero. La segunda conclusión, si el R es igual a cero, tengo que ver si X e Y, perdón, este es X y X e Y son independientes, ¿sí? Perdón por la letra, chico, independiente, independiente lo hago, o sea, yo tengo que probar la independencia, o sea, si son independientes, el R cero. Si el R cero, tengo que probar la independencia por algún método. Y después, la tercera es que si el R es mayor que cero, la correlación es positiva, le voy a poner el signo más acá, y si el R es, la cuarta sería esta, ¿no? Esta sería la cuarta. Si el R es menor que cero, eh, la correlación sería negativa, ¿sí? Estas cuatro conclusiones las tiene que conocer muy bien, ¿sí? Son conceptos muy fuertes, y aparte lo vamos a ver mucho en estadística 2. Así que se lo dejo eh, como cosa importante, ¿sí? Y creo que borramos todo. Ahí tienen la bibliografía: Newbold, Berenson, Mason, Chow, Hildebrand, Wakerley, con los respectivos capítulos, ¿sí? Este libro de Mendenhall también es muy buen libro, ¿está? Bueno, ahora vamos a ver una aplicación. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Quiero buscar el brillo. Acá creo que lo tengo. Vamos a buscar un ejemplo. Redondeando un poquito, lo que acabamos de ver, bueno, van a tener muchos ejercicios, pero la idea es que les quede que cuando le toque este tema, como exámenes finales o de promoción, se pregunta los objetivos de la regresión, de la correlación, cuáles son los supuestos, lo tienen que explicar a los supuestos, que son cuatro: linealidad, homozigaticidad, normalidad, independencia del error. Eh, Cómo se descompone la variabilidad entre la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de la regresión, suma de cuadrados del error, coeficiente de determinación, su interpretación, coeficiente de correlación, su interpretación. Eh, bueno, cuáles son los estimadores de los parámetros poblacionales desconocidos y el método de suma el método de mínimos cuadrados, que
donde encontramos los estimadores B sub 0 y B sub 1, que son los estimadores de los parámetros desconocidos beta 0 y beta 1. Otra cuestión que es muy importante es hablar del error, que tiene distribución normal con media cero y esperanza sigma cuadrado, constante para todos los valores de xy. La esperanza es cero, la varianza es sigma cuadrado y la correlación de xy es igual a cero, ¿sí? O sea, estas cuestiones son las medulares de este tema. Vamos con el ejemplo. En la calculadora tienen muy buenos los temas de regresión y en su ejercicio de su profesión, todos los software manejan este tema, el de estadística, pero bueno, si no tienen algún software, mínimamente en el Excel se hace bastante bien. Todo lo que se haga en Excel, el Excel es muy potente, pero es todo a pulmón, o sea que cuesta un poquito más. En cambio, en los software uno pone los datos y las cosas salen, ¿sí? Chicos, este tema más allá que es de amplia aplicación en la profesión, es un tema que se vuelve a ver en Estadística 2 y no tan solo vemos la parte de inferencia, porque hacemos un breve repaso de lo que es la clase de hoy en Estadística 2, sino también que vemos la parte de inferencia, de regresión lineal, y después vemos otro tema más profundo, que son todos los conceptos de este, pero tenemos más de una variable x. Vamos a tener un x2 multiplicado por un beta 2, un x3 multiplicado por un beta 3, o sea que tengo varias variables regresoras y una variable de respuesta. ¿Ok? O sea que o lo ven este tema o lo ven. Y después cuando vemos teoría de la decisión en estadística 2, volvemos a ver este método porque es uno de los métodos con que se usa teoría de la decisión. Pero se aplica mucho en regresión. Vamos a abrir un ejemplo. Este libro de Newbold, esta es el ejercicio ese que ustedes lo tienen en el práctico, que es un examen de estadística. Tenemos la nota final, que es la variable x, y un final de estadística, y después tiene la nota del proyecto de investigación que van a hacer de estadística. Entonces queremos saber cuál es la nota del proyecto. Ahí tenemos todas las notas reales y estas son las estimadas, las observadas. Lo primero que se hace es el diagrama de dispersión. Lo que tenemos que ver es que no hay una correlación de datos, ¿sí? Acá aparentemente los datos estarían en forma aleatoria, entonces están cumpliendo los supuestos de la independencia del error, con esperanza del error cero, la varianza del error sigma cuadrado de epsilon sub i para todos los valores constantes, o constantes para todos los valores de i, así es. Y la correlación tiene que ser cero. Si se cumple eso, tiene una distribución normal, los errores son variables aleatorias, y entonces, pero el método de los mínimos cuadrados vamos a encontrar los coeficientes beta 0 y b sub 0 y b sub 1. Ahí lo encontramos. Acá me da un 0,69 y un 21,80. Y acá me dice, por ejemplo, cuando la nota es 0, estoy interpretando b sub 0, cuando la nota es 0, 0 por esto me da 0, el valor del proyecto va a ser 21,8, o sea, va a tener un aplazo. ¿Ok? Ahora, cuando la nota del final se incrementa en un valor, la nota del proyecto se incrementa en 0,69. Repito, miren acá en la función, cuando yo aumento la nota en un valor, o sea, aumento un valor del x sub i, el valor de la nota del proyecto se incrementa en 0,69. Y ahora hacemos la gráfica con la recta que mejor ajusta
a esta nube de puntos. Y acá, por ejemplo, los valores van desde 62 hasta 90. Entonces, supongamos si la nota fuera un 73, por ejemplo, la nota del proyecto sería 72,79. O sea, yo acá estoy haciendo predicciones, objetivo de la regresión. Si acá la nota fuera, por ejemplo, un 83, la nota del proyecto sería 79,77. Objetivo de la regresión, hacer predicciones. El error estándar de IX es la suma de cuadrado del error sobre n menos 2 grados de libertad. Esto me da 0,76. ¿Sí? Y acá hacemos la descomposición de la suma de cuadrados totales, suma de cuadrados del error, suma de cuadrados de la regresión. El R cuadrado me da 0,60, o sea que el 60% de la nota del final, o sea, el 60% de la nota del proyecto, me la dan la nota de los finales. El otro 40% hay otras variables que no están bajo estudio. Y el R, coeficiente de correlación, que mide el grado de asociación entre la nota del final y la nota del proyecto, está en un 77,6%. O sea que hay una fuerte correlación, una fuerte asociación entre la nota del final y la nota del proyecto. ¿Sí? Es bastante fuerte la correlación. Y ahí terminaría el análisis de regresión. Como ven, los cálculos se hacen muy rápidamente. Acá, bueno, uno va calculando en un Excel, eh, como si fuera un Excel, los valores de las respectivas sumatorias. ¿Sí? Y ahí estaríamos explicando todos los conceptos del análisis de regresión, correlación, y habíamos visto un ejercicio de aplicación. Y si no hay más duda, acá estaríamos terminando de la clase. ¿Hay alguna duda? ¿Le gustó el tema? Hola chicos, ¿están ahí? Por el momento no, profe. Ninguna Bueno, duda. dale. Bueno, voy a parar la grabación. Acá estaríamos dando por finalizado el tema de análisis de regresión y correlación con un ejercicio de aplicación práctica en el sistema, en el ESPA, que es un software de la cátedra.